Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En una pauta que contrasta con la declaración del partido Izquierda, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ahonda su cercanía con su par de Estados Unidos en un esfuerzo por reconstruir el tejido dañado, asegurar el estatus de protección temporal para los migrantes, atraer inversiones y reactivar el acceso a recursos de la cuenta del milenio, que desde el año 2009 han sido negados al país, entre otras propuestas. Este es un paso previo a la gira que la mandataria realizará a territorio norteamericano, confirmó este martes el secretario privado Héctor Zelaya, que trazó una agenda con objetivos como el combate frontal a la corrupción, el narcotráfico, cooperación con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, manejo de la gravedad problemática migratoria, que desde el 2018 se agudizó en la región del Triángulo Norte de Centroamérica, entre otros tópicos. Honduras a esta fecha acumula 11.855 deportados de la Nación del Norte y México, a un promedio de 224 repatriaciones por día en menos de 2 meses del año, según la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. El jefe de la diplomacia hondureña permanecerá 5 días en Estados Unidos, donde prevé reunirse con altos funcionarios para continuar con temas expuestos en el discurso de toma de posesión de la mandataria y en conversación previa con la vicepresidenta Kamala Harris. Están las gestiones con empresarios para promover inversiones en el país, un mejor trato a los migrantes a través del TPS, combate al narcotráfico y la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, refirió Reina. Asimismo, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, confirmó el próximo arribo al país de la primera mujer que asume la titularidad del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, para abordar aspectos relacionados con la seguridad y defensa. Este será un paso más en la relación del gobierno hondureño con Estados Unidos y muestra una confianza mutua entre la presidenta y el mandatario Joe Biden, resaltó Pastor en Casa de Gobierno. Esta revista retomará la agenda bilateral en la lucha contra el crimen organizado y derechos humanos, además del rol de las mujeres en el ejercicio, transparencia, modernización, profesionalismo de las instituciones que atacan este flagelo social en el país. La general Richardson, que asumió el cargo en octubre, es la primera mujer a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, con sede en el sur de Florida, por lo que su gestión marca un hito en el avance profesional. En torno a la cuenta del milenio, el primer compacto que recibió el país ascendió a $215 millones en calidad de donación y que se invirtió en ampliar la carretera CA5, la arteria económica que conecta la capital con San Pedro Sula, Puerto Cortés y el litoral atlántico, que se entregó en concesión a una firma ecuatoriana en la pasada administración. De igual forma, en el país recién estuvo Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien ratificó el apoyo norteamericano al gobierno local en su deseo de instalar una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. La ofensiva diplomática se da en momentos en que un juez de extradición ha admitido un recurso de apelación a favor del exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado, a fin de que se le cambien las medidas de detención y sea enviado en arresto domiciliario a su casa al descartar el peligro de fuga. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy es miércoles 23 de febrero, está por irse el segundo mes del 2022. Vamos a hablar de varios temas. Tengo dos personajes que conocen de la vida nacional. Voy a hablar con ellos de esto, de la llegada de Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, de la instalación de la CICI, que ayer hablábamos con el doctor Edmundo Orellana Mercado y con el abogado Dumas Rodríguez. Vamos a hablar de la posible extradición o no del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, de la situación económica, de la conformación del gabinete, del rol de los militares en este nuevo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya y ese gran problema que hay en la Cancillería de la República de Honduras, donde ha dejado amarrado todo para que no puedan ser destituidos
la mayor cantidad de funcionarios que por más de una década han estado en cargos y muchos de ellos becados en embajadas internacionales por ser familiares o parientes de miembros de las administraciones anteriores. Vamos a saludar primero al ex canciller de la República y expresidente también de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Estoy hablando del abogado Milton Jiménez Puerto. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Es un placer poder compartir contigo y con nuestro buen amigo Aristides Mejía para manejar dentro de lo que cabe, nuestras posibilidades, los distintos temas que tienen preparado para esta mañana, ¿no? Gracias, abogado, por tomarse su tiempo y estar esta mañana con nosotros. El exministro de Defensa, designado a la presidencia, expresidente del Tribunal Nacional Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, ex embajador Honduras en Grecia también. Conmigo el abogado Aristides Mejía Carranza. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir con Milton, que es alguien que da muchos aportes, dio mucho en el pasado cuando estuvo en el gobierno como canciller, y actualmente creo que es alguien que puede contribuir mucho a las soluciones que necesita el país en este momento en que hemos heredado, yo creo que la peor situación en muchas décadas. Yo creo que el país está al borde del precipicio, o estuvo, y se requiere del concurso de las mejores personas para poder buscar las soluciones. Bien, iniciemos. Viene Laura Richardson, que es la jefe del Comando Sur. Sí. Tú fuiste ministro de Defensa. ¿Qué significa que venga ella? Y tomando en cuenta que nunca antes en una toma de posesión una figura de la catadura de Kamala Harris había llegado a una, repito, a una asunción de poder, como fue en el caso de Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que estuvo la vicepresidenta de Joe Biden acá. Ahora viene Laura Richardson a reunirse con la presidenta Xiomara Castro. Por cierto, cae en Palmerola, aterriza en Palmerola, toma un vuelo, sea de helicóptero o de un avión pequeño, y cae en Toncontín. Eso quiere decir que para los gringos, Toncontín es importante. También cayó ahí Kamala Harris aquí en Toncontín, recordando que Xiomara Castro, presidenta del país, dijo de que no se va a cerrar Toncontín y que está de acuerdo que hay una competencia de aeropuertos, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán, y ojalá algún día ya ponga a funcionar esa pista que se hizo en Tela y que ese dinero no esté botado igual que allá en las ruinas de Copán, donde hicieron una pista, no la carretera, pero sí la pista. Ojalá todo esto mejore por bien del país. Tito, ¿qué significa esto, lo de Kamala Harris, ahora Laura Richardson? Bueno, yo atribuyo un significado muy importante en lo que yo ya había anunciado como en diciembre, de que el gobierno de Xiomara Castro estaba tratando de entablar las mejores relaciones con Estados Unidos. Estaba siendo muy pragmático el lado político de Libre, y esto se inscribe dentro del marco de esas relaciones que tuvieron quizás su punto culminante con la venida de Kamala Harris, cosa que no había ocurrido, creo, en Honduras nunca, que un vicepresidente de Estados Unidos viniera a una toma de posesión, y eso era para significar de que Estados Unidos estaba interesado en que Honduras fuera un aliado privilegiado en la región debido a los otros problemas que hay con los países circundantes. Eso es punto número uno. Como consecuencia de eso, vienen un montón de otros funcionarios de Estados Unidos, ya pasaron otros que tienen que ver con el ámbito económico, y otro de los puntos importantes en las relaciones de Honduras con Estados Unidos es lo militar, todos lo sabemos. Estamos en una zona geoestratégica que para Estados Unidos es parte de lo que ellos llaman el Comando Sur. Acuérdense que Estados Unidos tiene como unos 6 o 7 comandos. Está el Comando Central, que es el de Europa, está el Comando Norte, que es Estados Unidos, Canadá, Comando Sur, que geográficamente comprende toda América Latina, está allá el Comando de Extremo Oriente y el de Medio Oriente.
Y esas son delimitaciones administrativas y operativas de Estados Unidos. Y en el Comando Sur, Estados Unidos, su principal base al sur de Estados Unidos es la base militar de Palmerola. Por lo tanto, las relaciones entre Honduras y Estados Unidos en el ámbito militar tienen mucha importancia. Y cada vez que hay un gobierno, una de las visitas más importantes es la visita del jefe del Comando Sur, quien suele normalmente reunirse no solo con los militares y con otras personas importantes del gobierno, sino con el propio presidente. En este caso yo creo que va a haber una reunión indudablemente con la presidente Xiomara Castro, y esto es para darle continuidad a las buenas relaciones y a la cooperación. La cooperación de Estados Unidos con Honduras es fundamentalmente en el área de la formación de oficiales. Muchos oficiales de Honduras se forman allá en Estados Unidos, una gran parte. Y lo segundo es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ciertas relaciones de operatividad, intercambio de información, entrenamientos conjuntos a veces, y ese intercambio de información es clave para el combate a las amenazas que nosotros en nuestro gobierno, cuando yo era ministro, lo hicimos aprobar. Cambiamos lo que era la doctrina de seguridad nacional, que era la que había prevalecido durante tantos años y que trajo toda aquella época, en la época de la Guerra Fría, el problema de los desaparecidos y todo, y cambiamos esa doctrina por lo que se llaman las nuevas amenazas, dentro de las cuales está, por supuesto, el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas y otras que son ahora una ley que existe ahí y que guía en gran parte las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Sí. Abogado Milton Jiménez, sus consideraciones de esto. Bueno, sí, en efecto, en el caso particular de la visita de la jefa del Comando Sur, reviste una especial importancia porque, además de lo mencionado por Aristides, es la primera vez que una mujer ocupa un cargo tan importante dentro del esquema de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La generala Richardson es una generala de 4 estrellas, ha estado además en distintas operaciones militares en Irak, en Afganistán, es especialista también en vuelo y manejo de helicópteros de alta tecnología dentro de el organigrama y dentro de la capacidad militar de los Estados Unidos. Y yo creo que, como bien lo señaló Aristides, esto es una secuencia, aunque en condiciones normales siempre se producen este tipo de visitas y de intercambio. No hay que olvidar que, de acuerdo con los puntos de agenda que han trascendido en los medios de comunicación con la visita de la generala Richardson, se toman en consideración aspectos muy importantes para Honduras y también para los Estados Unidos de América. El crimen organizado, particularmente el narcotráfico, la institucionalidad democrática, el rol de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento también de las Fuerzas Armadas, que me parece muy, muy importante bajo un esquema diferente que de alguna manera ya ha sido esbozado por el exministro de Defensa. Y esto se suma, bueno, la visita de la presencia más bien de la vicepresidenta Harris en la toma de posesión de la presidenta Castro, la invitación reciente a un evento que se va a realizar en Miami, en un cónclave en donde van a intervenir mujeres que tienen un liderazgo a nivel de Estados Unidos y a nivel continental, y la vicepresidenta Harris y la presidenta Castro de Honduras van a ser de las principales oradoras, y luego la reciente visita de la subsecretaria de Estado Mandrala, sumado a otras series de intercambios, la reunión que hubo recientemente entre la encargada de negocios de Estados Unidos de América
hasta tanto sea confirmado en el Senado la designación de la nueva embajadora. Y ya más recientemente la visita que igualmente ha trascendido en los medios del canciller Reina García a los Estados Unidos, una visita de trabajo a Washington, en la que se abordarán distintos temas que igualmente la Cancillería ha dado a conocer públicamente y en los que se contemplan aspectos como los mencionados anteriormente, pero además el tema de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en Honduras. Yo creo que ese va a ser seguramente uno de los signos importantes que van a iluminar la nueva administración de la presidenta Castro. En reiteradas ocasiones ha hecho énfasis en la importancia, en la trascendencia, pero además de eso es algo que seguramente le aportó muchísimo en su campaña electoral y que, conociéndola, como la conocemos, sabemos que tiene el espíritu, el carácter férreo y la voluntad muy decidida de luchar contra estos flagelos que tanto daño le han hecho a nuestro país. Así es que, pues, pienso que en general vivimos un buen momento. Honduras vive un buen momento en sus relaciones con Estados Unidos, sin duda alguna, y esto yo creo que, conociendo a los principales funcionarios de la nueva administración y particularmente a la presidenta Castro, se hará dentro del marco del respeto mutuo, de respeto también a los intereses de Honduras, que no necesariamente tienen que ser coincidentes, pero tampoco divergentes con los de Estados Unidos. A veces es simplemente el orden de las prioridades y los enfoques que se hacen de distintos temas. Por ejemplo, el tema migratorio, que igualmente está en la agenda de la visita del canciller Enrique Reina García a Washington, esta visita que durará, como bien se dijo, 5 días, y que sabemos la trascendencia, la importancia que tiene el tema migratorio, no solo para Honduras, sino para los Estados Unidos de América. Ha generado grandes conflictos y de hecho en las elecciones de medio periodo que se realizarán en el mes de noviembre próximo en Estados Unidos, justamente el tema migratorio va a ser uno de los temas más importantes. Ahora mismo veo también en pantalla un proyecto que se desarrolló con la cuenta del Millennium, que durante la administración del presidente Zelaya, pese a los pronósticos negativos y a la insistencia de algunos sectores en la sociedad hondureña de que no iba a ser renovado, se logró. Pienso que dentro de la agenda de la presidenta Castro estará precisamente el hecho de lograr toda la ayuda, toda la cooperación, pero sobre todo las inversiones que Honduras necesita urgentemente, siendo que se ha heredado una situación verdaderamente caótica, inédita en la historia de este país, en muchos aspectos, entre ellos el hecho de que por primera vez un partido fuera del esquema bipartidista asume el poder de la nación con una mentalidad mucho más abierta, mucho más progresista y además mucho más vinculada a los sectores sociales que más lo requieren del país y con propósito de lograr los cambios que urgen sin postergación alguna en Honduras. Sí, sobre esto de Laura Richardson, como decía Milton, es primera vez que una mujer llega a tan alto cargo como ese. 2006, que usted asumió como ministro, abogado Aristides Mejía, de Defensa, hoy 2022. Lo que ha ocurrido de esa fecha acá, el narcotráfico, me acuerdo que había problemas con los radares en aquel tiempo. ¿Cuál cree es la actitud de los Estados Unidos en cuanto a la colaboración de la lucha contra el narcotráfico y todo lo que vincula a ambos países? Bueno, yo creo que ahora se va a establecer un antes y un después, si bien la colaboración ha sido continua durante el periodo del gobierno de Juan Orlando. Ellos han tenido muchas dificultades, puesto como ha salido en todos los medios, las vinculaciones del expresidente Hernández con el narcotráfico son muy profundas.
al grado tal de que algunos aseguran, bueno, y eso es información que yo tenía y que lo he comentado varias veces, desde hace años los fiscales de Nueva York pensaban de que este era una especie de narcoestado, que los nacionalistas corrieron a tratar de hacer una diferenciación entre narcogobierno con narcoestado, pero eso era solo un eufemismo para ocultar el hecho de que por un lado, bajo la presión de Estados Unidos, tenían que estar cumpliendo con ciertos requisitos en el combate a la droga, pero tal como ocurrió en Colombia, aparentemente lo que hizo el anterior gobernante es eliminar a todos los carteles rivales para favorecer a los amigos de él que estaban en eso, y no se sabe bien si su papel era de jefe o de subordinado, porque en las declaraciones de los cachiros a mí me llamó siempre la atención una frase, cuando ellos dicen, ¿por qué les preguntan, ustedes estaban colaborando con la DEA desde hace años? Dijeron ellos, porque teníamos miedo que los políticos nos eliminaran, cuando normalmente es al revés, son los políticos que tienen miedo que los jefes narcos los eliminen. ¿Qué quiere decir eso? Que los verdaderos jefes eran esto. Entonces, hago esta acotación porque el trabajo que hay que hacer, Raúl, para restablecer todos los mecanismos de confianza, los mecanismos de la fluidez en el tratamiento de estos problemas. Ya vimos ahora mismo que la Cancillería le está dando curso inmediato a todos los requerimientos que vienen de Estados Unidos para extradición, y ya no chinean nada, porque dicen que hay 17 órdenes que estaban chineando y que no les daban curso en el gobierno anterior, y que el gobierno anterior agarraba las órdenes y hacía como un naipe, vamos a poner este primero y distraer a Estados Unidos y todo con esta extradición, mientras dejamos estas para después. Entonces, todo esto es algo que hay que ir cambiando, porque la imagen de Honduras quedó altísimamente comprometida en el sentido negativo con la administración anterior. Ahí oigo a algunos que están diciendo para defender al régimen anterior, qué terrible, dice, la mala imagen que estamos dando al mundo porque capturaron al presidente. No, si es que la mala imagen la dio él durante 8 años. Más bien esta es una rectificación de la mala imagen que se está haciendo. Es decirle al mundo, mire, aquí hay un gobierno nuevo que no va a tolerar eso. Entonces, todas estas cosas tienen que cambiar, y esa es una de las razones por la cual la diplomacia tiene que ser activa, y yo veo que afortunadamente se ha escogido un buen, no diría gran, sino un buen hombre como canciller de la República, que fue un colaborador de Milton Jiménez cuando fue ministro él era viceministro, él tiene experiencia, fue embajador en Washington, estuvo de jefe de misión de la OEA. Entonces el trabajo que él tiene por delante para ir restableciendo todos esos nexos de confianza, reconstruir la imagen de Honduras, es un trabajo muy grande, yo diría un poco titánico, porque cuando se da un tema de mala imagen, cuesta restablecer la mala imagen. Y eso lo ve uno hasta en la conducta individual. Te haces mala imagen de algo y restablecer tu mala imagen puede tardar muchísimo tiempo, porque es un restablecimiento de la confianza. La gente en el exterior está viendo cuál va a ser la conducta del nuevo gobierno para decir si hubo un cambio o no hubo un cambio. De eso dependen mucho las inversiones, dependen mucho los programas que vienen para Honduras, el restablecimiento de la cuenta del milenio, por ejemplo, o de programas de ayuda, o todo esto que se está montando a través de la CICIG, es decir, este programa para ayudar a restablecer todo el sistema judicial y combatir la corrupción. Depende de la imagen del gobierno, porque cuando un gobierno tiene mala imagen, ni siquiera le prestan atención. Yo me acuerdo que en Naciones Unidas ni le prestaron atención a este gobierno actual, ¿verdad?
Y al gobierno saliente. Y el gobierno saliente, durante más de un año Estados Unidos no tenía relación directa, le habían suspendido la visa al presidente desde julio, ningún gobernante quería visitarlo desde hace 2 años más o menos, nadie se quería poner a la par de él, porque era un tipo impresentable, pues, es decir, estaba, como dicen los españoles, pestiferado. Pestiferado quiere decir tenía peste y nadie se le quería acercar. Entonces yo creo que ahorita lo que corresponde en estos primeros días, y por eso es que el canciller debe estar activo y lo está haciendo, es restablecer la imagen. Tenemos pues una presidente que no tiene nada que reprochársele en el pasado, eso ya es un buen comienzo, ella tiene un expediente limpio, ha dado una buena imagen de inicio con su discurso, que ya podemos pasar a comentar luego, que es un discurso donde él establece los principales lineamientos, y yo sí creo que es una gran oportunidad para que Honduras dé los primeros pasos para cambiar toda la situación. Esta gira del canciller, de Eduardo Enrique Reina, va a hablar sobre el tema de la Sisi, abogado Milton Jiménez. También ayer Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta, confirmó una gira de la presidenta a los Estados Unidos. Este tipo de intercambios, la llegada hoy de Laura Richardson, de la jefa del Comando Sur, lo que usted decía de Kamala Harris. Hay mucha gente que está preocupada por esto, de cómo sería ese convenio de Honduras, Naciones Unidas y la llegada de la Sisi. Recordemos que la Sisi metió preso a Otto Pérez, presidente de Guatemala, a la señora Valdetti, vicepresidenta. También acusó a uno de los hijos de Jimmy Morales, y esto provocó, ojo, ese hijo de Jimmy Morales por $15,000 comenzaron a perseguirlo, y eso obligó prácticamente a Jimmy Morales a pedir la salida de la Sisi. Hay preocupación en muchos sectores por cómo podría ser la llegada de la Sisi al país. ¿Cómo lo visualiza, canciller? Ok, bueno, me parece que ese es un tema muy importante, toda vez que es una necesidad urgente de la sociedad hondureña, es decir, una presión, una exigencia de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Hemos vivido experiencias recientes, han vivido también países vecinos como Guatemala, El Salvador. Creo que al final por lo menos lo que yo percibo, lo que yo deduzco que está haciendo la administración de la presidenta Xiomara Castro es recogiendo todo el producto de esa experiencia, tanto de los países vecinos como de Honduras mismo. Porque hay un criterio que no hay que olvidar nunca de vista: no se puede combatir un injusto con una injusticia mayor. Es decir, no se puede, digamos, utilizar ciertos mecanismos que se han utilizado en el pasado, de estigmatizar a las personas, de estigmatizar a las instituciones o a la sociedad en términos generales, sin previamente haber hecho un análisis, haber hecho una investigación, haber llegado a una conclusión y a una resolución por parte de las instancias jurídicas competentes, ¿no? Pero, por otro lado, el tema de la lucha contra la corrupción no se circunscribe específicamente al ámbito meramente judicial o de persecución penal. La lucha contra la corrupción tiene raíces, tiene más bien fundamentos más profundos que tienen que ver con el ámbito antropológico, cultural de un país en el que nos hemos venido acostumbrando durante muchos años. Por supuesto, llegamos al pico durante estas administraciones anteriores recientes, pero nos hemos venido acostumbrando a vivir en un ambiente de corrupción, a vivir en un ambiente en donde no solamente los funcionarios públicos o los empleados públicos, sino que la sociedad en su conjunto durante muchísimos años
aceptamos, toleramos de forma pasiva, que llegamos incluso al extremo de dar hasta reconocimientos a personas que evidentemente habían tenido clara participación en actos de corrupción y a convertirlos en ciudadanos o ciudadanas honorables frente a un ámbito en el que prácticamente nadie decía absolutamente nada. Creo que la situación ahora tendrá que ser diferente, obviamente. Es un trabajo a mediano y largo plazo, pero en el cual se tiene que tomar y creo que se están tomando medidas de forma inmediata. Una probable comisión de lucha internacional de lucha contra la corrupción debe ser producto también de la decisión de los hondureños, de la decisión de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Debe ser una propuesta, desde mi perspectiva, de esta administración. Es bienvenida la colaboración internacional, es bienvenido el apoyo que pueda dar Naciones Unidas, puesto que lamentablemente la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos está bastante desprestigiada por muchísimas actuaciones recientes de su secretario general, y eso hay que decirlo sin ambajes. La realidad es que no ha correspondido a las expectativas el señor Almagro, siendo que se trata de alguien que venía incluso de una administración que fue un ejemplo para América Latina, como la del presidente Mujica, ¿no? Y que se sembraron muchas esperanzas en su elección al cargo de secretario general, pero ya conocemos toda la trayectoria durante estos años, con una visión bastante maniqueísta de las sociedades a nivel latinoamericano, y todo esto que no vale la pena pues ni siquiera entrar en ese análisis. La decisión de acudir a Naciones Unidas a mí me parece correcta, es importante, pero creo que también Honduras debe hacer sus propios aportes. Honduras tiene que tomar en cuenta sus propias realidades, y creo que a estas alturas el país tiene las personas, no solo los viejos, que por supuesto la experiencia es muy importante, sino mucha gente joven, Raúl, con un nivel de preparación que a veces no nos damos cuenta, porque se está sucediendo un fenómeno muy especial en nuestro país, que es el de la fuga de cerebros. Hay mucha juventud, por ejemplo, en el ámbito del derecho. Normalmente uno encuentra personas que no se imagina siquiera que tengan ya maestrías, doctorados, que en su corta edad o en el poco tiempo que tienen de ejercer la profesión tienen muchísima experiencia, que lamentablemente no se han, en las facultades de derecho nuestras, no se han inculcado los valores que la sociedad hondureña requiere, pero que por su interés personal han logrado un nivel ético y un nivel de profesionalismo. Yo creo que no hay que estar siempre viendo hacia las mismas personas, estar en esa actitud repetitiva, que si no es fulano, que si no es sutano, una cuestión no va a funcionar. Eso es un error también. Creo que la experiencia de los que han ocupado cargos relevantes en el pasado es importante, pero no tiene por qué ser protagonista en el presente, siendo que hay personas con la capacidad suficiente, con los méritos suficientes para poder ocupar cargos, y en este caso particular a nivel de una comisión de esta naturaleza. Creo que Honduras también, y lo digo porque soy un abogado que se dedica al ejercicio de la profesión, y conozco también todos los aciertos que tuvo el anterior Masi, pero igualmente conozco muchos de los errores y los desaciertos que cometieron, que uno no puede soslayarlos. Leí un editorial del expresidente Carlos Flores, donde decía que también, dame a entender eso, de que no hay que tirar cohetes porque aquí hay que traer extranjeros para que impartan justicia y digan que es correcto y que no es correcto, que deben tener un grado, un límite. Eso debe tener un límite porque, como usted dice, abogado Jiménez Puerto, que los hondureños somos capaces, que hay mucho hondureño capaz aquí en el país, hay mucho joven preparado también. Y solo para reforzar lo que usted decía, recuerdo ese editorial de hace unos días del expresidente de la República, Carlos Flores. Coincido totalmente. El tema también a veces depende en gran medida de cómo ha sido el manejo
de instituciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial en general. Recordemos que desde que se dio el problema con el último Consejo de la Judicatura, no se volvió a constituir, no se hicieron los cambios que se requería y se le dio a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la potestad absoluta de manejar todo el tema de la carrera judicial a su libre albedrío, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer internamente, que indudablemente el hecho de que vengan personas del extranjero pues pueden ser coadyuvantes. No podemos olvidar, en mi opinión, ese término, esa palabra. Pueden venir a coadyuvar, a colaborar, incluso cuando haya capacidad para ello, a transmitir, porque se dieron fenómenos en el reciente pasado de personas que no tenían las calificaciones, que en sus propios países no tenían el reconocimiento en el ámbito del ejercicio de la profesión del derecho y particularmente de materia penal. Yo creo que uno tiene que hacer un examen de su conciencia, Raúl, Arístides y las personas que nos miran o nos escuchan. Si yo, por ejemplo, en mi vida me he dedicado a ejercer en materia penal y mi formación es en materia mercantil, por supuesto que debo tener una formación general dentro del ámbito del derecho, pero mi orientación, yo me he dedicado toda mi vida a materia mercantil o a la cátedra, a la parte meramente académica. Hombre, es muy difícil que pueda comprender la naturaleza intrínseca del derecho penal. No olvidemos que dentro del árbol o dentro de la genealogía de los derechos humanos, los más importantes, los fundamentales, los primarios, los que sirven de fundamento a los derechos humanos son el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y en ambos, el sistema jurídico y por supuesto los que ocupan la titularidad o los que desde el otro lado de los estrados, de donde están los jueces, estamos ejerciendo la profesión, jugamos un papel muy importante. Y tenemos que ser también un poquito honestos, ¿verdad? Si no comprendemos la magnitud de los derechos humanos, ¿por qué me voy a llenar yo la boca hablando de derechos humanos si no conozco? Si además no lo vivo, no lo siento, solamente por tener un protagonismo, yo creo que también hay que ir rompiendo con esos esquemas, Raúl. Uno tiene que ser lo suficientemente honesto para poder, digamos, comparecer y además formar parte de un ámbito en el cual sí tengo la experiencia o sí tengo la formación, digo, hablando en términos bastante abstractos. Yo creo que esos elementos a estas alturas ya son debidamente reconocidos por la presidenta Xiomara Castro, por su equipo y por las personas que son determinantes en estos aspectos. Porque, repito, una comisión contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que esto implica, es un ámbito bastante amplio. Prácticamente todas las facetas de la vida humana están ahí en nuestra sociedad contemplados, ¿no? Porque la impunidad no solo es la de los funcionarios. Los funcionarios, por supuesto, que son los que tienen o los que hemos tenido en el pasado, ocupamos la primera línea en esto, somos los más visibles. Somos o hemos sido a los que la sociedad más fácilmente nos juzga, ¿no? Y es correcto, porque esto es parte de una sociedad democrática. Pero también la impunidad abarca prácticamente todos los niveles. Yo, por ejemplo, he señalado en el pasado algunos elementos de la mentalidad cachureca. Yo he dicho, el cachurequismo no es solamente, no es potestad o monopolio exclusivo del Partido Nacional. Hay cachurecos de izquierda, hay cachurecos en el sindicalismo, o mentalidad cachureca en las iglesias, en los gremios, en todos los comportamientos de la sociedad hondureña, porque no podemos olvidar que esa mentalidad se impuso durante 16 años de férrea dictadura, que por cierto era uno de los personajes más admirados del expresidente Hernández, que era el general Tiburcio Garía, ¿no? Pero igualmente ocurre con la impunidad atraviesa transversalmente la sociedad hondureña y todos buscamos
que cometemos una infracción, cometemos a veces, que es lo más sencillo, o cosas mucho más graves, y siempre buscamos la impunidad. Es decir, los hondureños nos hemos acostumbrado a la impunidad. La impunidad, y eso es importante tomarlo en cuenta, no es algo lejano a nuestro comportamiento diario y cotidiano. Y si no tomamos en cuenta ese factor, va a ser muy difícil que se alcancen los éxitos que se requiere para que Honduras por fin logre avanzar. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que estamos en una hora en que... ¿Hacia dónde va la política exterior hondureña? Bueno, yo pienso que por los primeros pasos que se han dado, la política de este gobierno es parecida... Antes que me conteste, se hablaba de China comunista, relación con China comunista. La presidenta dijo en su discurso que en Estados Unidos, porque Kamala Harris estaba ahí, ¿se acuerda de lo que dijo ella? ¿Qué tipo de gobierno es? Un gobierno autoritario, el de China, sí. No, cuando ella dijo que era un gobierno, el de Honduras. Ah, un gobierno... Socialdemocrático. Socialdemócrata, claro. Socialdemócrata, claro. sí. Bueno, yo creo que aquí hay un punto muy importante al que has aludido, y es que si bien el gobierno de Honduras actual se proclama ser de ideología izquierda, yo siempre dije que la mayoría de la gente en Honduras no entiende que la ideología es una cosa y la acepción con relación a las libertades es otra cosa, porque se puede ser de derecha autoritaria, como Juan Orlando, o de derecha demócrata, como el presidente Maduro, que era un demócrata. ¿Me está hablando de Ricardo Maduro? Sí, Ricardo Maduro. Es que hay un presidente Sí. Maduro en Venezuela. Ah, sí. Estoy hablando... Hay Ajá, muchos hay muchos maduros Maduros. que han madurado. Sí, para repetir, se puede ser un presidente autoritario o un dictador como Caría, ¿verdad? Que ya lo mencionó Milton. O Putin, digamos, que es un autócrata, o Xi Jinping de China. Entonces, se puede ser de derecha autoritario, como Juan Orlando, o se puede ser de derecha demócrata, como Ricardo Maduro. Se puede ser de izquierda autoritaria, como Ortega, por ejemplo, y se puede ser de izquierda demócrata, como lo ha sido Mujica, Lula, Bachelet. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro en el primer mes que ya se va a cumplir, ha dado muestras de que ella es una demócrata. Y creo que el gobierno se va a enfilar en ese sentido bajo la idea de crear un gobierno socialista democrático, que quiere decir que respeta el Estado de Derecho, que va a respetar la alternancia del poder, que no va a expropiar, que va a respetar las libertades establecidas en la Constitución, dentro de las cuales hay la libertad al derecho de tener propiedad, a la libre expresión. Yo no he visto nada que entrave la libertad de expresión. Entonces estamos hablando de un régimen que se parece más a los que se llaman socialdemócratas. Este tipo de gobierno no tiene problemas con ningún país del primer mundo, ni con Estados Unidos, ni con Europa. Conjuga bien, más bien, porque es un gobierno que, haciendo las diferenciaciones de contexto y sin tratar de extrapolar, es parecido a los demócratas de Estados Unidos, o es parecido al régimen de Trudeau en Canadá, que es del Partido Laborista, o es parecido al gobierno de España, del PSOE, o el de Alemania, que es del SPD. Entonces, todos estos gobiernos participan en el conjunto de las naciones de regímenes democráticos que respetan los derechos humanos, respetan el Estado de Derecho, que buscan el respetar los acuerdos comerciales, y eso es muy importante. Dicho esto, me parece a mí que hay una similitud
entre lo que fueron los 2 primeros años del gobierno de Mel Zelaya, en el cual participamos los 3 que estamos acá, y el actual gobierno. ¿Cuál era ese equilibrio que tenía ese gobierno en ese tiempo en materia de relaciones exteriores? Tenía buenas relaciones con Estados Unidos y fomentó las mejores relaciones con América Latina. Nosotros somos parte de una región muy importante en el mundo, es la región, una región geográficamente enorme. Yo creo que la América Latina en su conjunto tendrá como unos 17 millones de kilómetros cuadrados. Es un subcontinente donde viven 500 millones de hispanoparlantes con una cultura común. Somos la región más pacífica del mundo, aquí no hay guerras, donde hay menos carrera armamentista y donde debido a circunstancias históricas no ha habido suficientemente interrelación ni económica ni política. Uno de los hombres que más ayudó a eso, aquí está, es Milton Jiménez. Él trabajó mucho las relaciones para América Latina, claro, bajo las directrices del presidente de entonces, de Mel. Aquí vino a Honduras en esa época la mayor cantidad de presidentes que nunca hayan venido al país. Solo para recordarles, vino el presidente de Brasil, primera vez que vino un presidente de Brasil. Brasil en ese tiempo creo que era la 6ª o la 7ª economía, ¿verdad? La 7ª economía. Le habían pasado a varios países europeos. Era una potencia en ese momento, antes de venirse abajo con los gobiernos sucesivos. Pero Brasil era una potencia enorme que nos ayudó en un montón de cosas, entre otras a conseguir una condonación que era de las más difíciles de conseguir. Y ese fue un trabajo que hizo el equipo de Relaciones Exteriores encabezado por Milton y el propio presidente Zelaya, porque yo lo acompañé una vez a una reunión a Guatemala con el presidente de Guatemala, con el de Nicaragua y con Evo Morales, que estaba ahí también, y estaba Raúl Valladares, estábamos todos ahí con Evo. Rebeca Santos. Rebeca Santos estaba ahí, por supuesto. Entonces, todo esa reunión sirvió para una condonación inédita, porque en el BID no se había dado una condonación de ese tipo. Eso es trabajar bien las relaciones internacionales. Eso se debe a que por primera vez un gobierno le prestó atención a América Latina. Y América Latina tiene su peso, sobre todo países como Brasil. Brasil después jugó un rol importantísimo para el restablecimiento democrático después del golpe de Estado. Porque Brasil, y esto es algo que casi nadie sabe, lo supe yo en Francia cuando andaba haciendo gestiones para eso, estaba siendo escuchado por Sarkozy, que estaba exigiendo como condición para un montón de cosas con respecto a América Latina, que se restableciera, y esa fue parte de una plática que tuvieron en una visita durante ese tiempo con Lula, metieron el tema de Honduras, cosa que Francia jamás hubiera puesto. ¿Por qué? Porque Francia quería venderle aviones a Brasil, había un contrato multimillonario, y cuando Lula llegó a Francia a hablar de eso y otras cosas, puso en la agenda el tema de Honduras. Eso se llama haber trabajado las relaciones internacionales. Lo mismo con el resto de los países. Honduras en ese tiempo tuvo buenas relaciones con toda América Latina, porque yo siempre he pensado que independientemente de los gobiernos que hayan en América Latina, de su signo ideológico o de si son autoritarios o no autoritarios, una condición debe darse en América Latina, que América Latina es un continente que debe de ser respetado, que aquí no estamos en África para que nos invadan o no estamos ni en el mundo árabe ni nada. Somos un continente donde todos los gobiernos ya son soberanos y donde ningún gobierno acepta que haya ninguna agresión contra este continente. Es decir, hemos logrado una idea de panamericanismo entre latinoamericanos y eso me parece un gran avance en la historia del mundo y Honduras ha contribuido a eso y Honduras se mantiene en eso. Así que me parece que el rumbo de las relaciones internacionales actuales debe ser en ese sentido. Primero,
relación con Estados Unidos, con quien tenemos migrantes y relación comercial y problemas de seguridad. Segundo, lo de China, que evocaste. ¿Por qué lo de China importante? Casi nadie entiende cuál es la importancia estratégica de Taiwán. Estados Unidos ha dejado de considerar a la China continental como un socio privilegiado. Lo ha declarado, y eso de forma bipartidista, como un país rival. Y ha hecho que Europa también considere a China un país rival. Dentro de ese contexto, en el juego geoestratégico, Taiwán cumple un papel muy enorme, muy grande en la estrategia de China. El 90% de las exportaciones de China continental salen por el mar de China. Y el posicionamiento militar para el tema de la dominación mundial, lo vamos a decir claramente, porque siempre va a haber un país que domine mundialmente, o dos o tres. El predominio de Occidente en esa región está determinado también por los puntos estratégicos que tiene Occidente ahí, que son Corea del Sur, Japón y Taiwán. Por eso es importante que Honduras, que se inscribe en este hemisferio, porque nosotros no somos del hemisferio de China, no comulgamos con ese régimen tampoco, porque ese es un régimen autoritario. Tenemos buenas relaciones con ese país porque hay relaciones comerciales y eso basta. Pero el país con que nosotros tenemos más cosas en común por el sistema y por una relación vieja es con Taiwán. Y yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido pragmático, ha sido práctico, está inaugurando una nueva era de buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces, dentro de eso, ese interés que es, digamos, menor en el contexto mundial, pero al cual nosotros podemos contribuir, es una de las cosas con las que Honduras puede contribuir, de las pequeñas cosas con que Honduras puede contribuir en algo grande, que es para Occidente muy importante. Entonces yo creo que todo este impulso, y con esto termino, de las relaciones que se están dando, me parece que van en buen camino, buenas relaciones con América Latina. Honduras no se debe prestar tampoco a condenar a Cuba, ni a condenar a Venezuela, ni meterse en los asuntos internos de esos países, ni de Nicaragua tampoco. Honduras debe de respetar los países de América Latina y debe de mantener las buenas relaciones con Japón, con países europeos y con Estados Unidos y Canadá. Sí, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados de esta mañana, el abogado Milton Jiménez Puerto y el abogado Aristides Mejía Carranza. Me dice por aquí Gilberto Ríos, buenos días Raúl, la coyuntura favorable en las relaciones con Estados Unidos se presenta por su pérdida de hegemonía global. Honduras debe tener presente la multipolaridad que presenta ahora el mundo y estudiar nuevos horizontes. Las relaciones con China no solo son importantes, sino inevitables, dice Gilberto Ríos. Bueno, ahora también aquí el abogado Padilla me dice, buenos días, saludos a Tito y a Milton. Recordemos también el contexto de lo que sucede con el pedido de extradición de Ho y que esta visita innegablemente obedece a una vigilancia de lo que está aconteciendo con este tema y el hecho de marcar presencia en aras que no vayan a correr el tema en vía contraria a los intereses de Estados Unidos. Voy a recordar también aquí que siempre que se instala un gobierno viene el del Comando Sur, quien esté de turno. Aquí está también otra. Excelente programa, excelentes invitados. Me gustaría que los dos amigos se refieran al pacto de impunidad emitido por el Congreso ilegítimo. Gracias. Como una medida para descongestionar las sobrepobladas prisiones del Ecuador, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que brinda el indulto a los reos que tengan una sentencia condenatoria por haber cometido delitos como robo, hurto, abuso de confianza y estafa. Para que los presos puedan acceder a este beneficio, deberán cumplir varios requisitos, como haber cumplido un porcentaje de la pena acorde a la ley.
Antes, Lasso ya firmó un decreto que ofreció el indulto a presos con enfermedades terminales y a personas que fueron condenadas por faltas relacionadas a accidentes de tránsito. Según la información del decreto suscrito por Lasso, actualmente existen 34.821 personas privadas de libertad en todo el sistema penitenciario que tienen capacidad para 30.169 presos. El decreto ejecutivo permitiría acelerar los indultos para quienes podrían acceder a este proceso, pero han seguido detenidos por trámites burocráticos y actos de corrupción de gobiernos anteriores, de acuerdo al comunicado emitido por la Secretaría General de Comunicación. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, aquí me dice, corrección Raúl, el Congreso no es ilegítimo, es su junta directiva electa por 51 diputados. Abrazo. Igual, Edgardo. El tema del expresidente Juan Orlando Hernández, que está detenido en Los Cobras, su cuerpo, su equipo de abogados solicitado al juez natural, hoy va a decidir la Corte, esta semana decide la Corte, si le dan arresto domiciliario o no. Como hemos hablado de las relaciones con Estados Unidos, esta detención del expresidente Juan Orlando y la relación Honduras-Estados Unidos, ¿cómo está esto, Milton? Bueno, vamos a ver, ya prácticamente un secreto a voces. Solamente aquellos que no querían escuchar o que querían engañarse no se daban cuenta que este proceso era prácticamente inevitable, iba a ocurrir como en efecto ocurrió de un momento a otro, ¿no? Hay infinidad de juicios, los que de alguna manera nos hemos asomado al sistema judicial estadounidense sabemos que el argumento aquel de que se trata de narcotraficantes o de delincuentes condenados, etcétera, eso no funciona en el sistema judicial estadounidense, porque es cierto que puede haber una declaración de un narcotraficante condenado, pero normalmente las autoridades encargadas del proceso de investigación, las agencias especializadas en estos temas, hacen también una recopilación de otro tipo de evidencias. No se limitan estrictamente a la prueba testifical. De hecho, en el sistema judicial estadounidense, la prueba testifical generalmente ocupa un lugar secundario, ¿no? Frente a otro tipo de pruebas de carácter científico, ¿no? Y así es que, bueno, eso era como, parafraseando a García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Para Estados Unidos el tema de seguridad, como para cualquier país del mundo, y sobre todo para una potencia mundial, es fundamental. Yo creo que Honduras, la actual administración está haciendo lo correcto en el sentido de dar recurso a las solicitudes de extradición. Hay un problema en sus orígenes y es que nunca se emitió una ley secundaria que regule el proceso de extradición en nuestro país. Y por ende, los jueces, los magistrados que se encargan de llevar estos trámites en el Poder Judicial, se circunscriben a lo establecido en los autos acordados que se han emitido al efecto, ¿no? En aquel momento con la venia de la administración del expresidente Hernández Alvarado, ¿no? Y creo que bajo ese proceso, entre otros aspectos, no se contempla la posibilidad del arresto domiciliario. Probablemente se pueden usar varios argumentos de que se trata de un expresidente, etcétera, pero hay un elemento que no se puede tampoco desconocer y es el hecho de que llegó a generalizarse un clamor popular en la sociedad hondureña que uno y ningún político podía obviarlo. Yo creo que situaciones similares habrían ocurrido si en las elecciones del 28 de noviembre del año pasado
hubiera ganado, por ejemplo, Narri o Tito Asfura, su amigo, hubiera ganado Gianni Rosenthal, la situación era más o menos lo mismo. Y lo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro es simplemente respetando lo que ya antes había sido acordado. La reforma constitucional es una reforma que se hizo durante la administración del presidente Lobo y siendo el presidente Hernández Alvarado presidente del Congreso. Lo que se está haciendo es cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República, más allá de que se esté o no de acuerdo con la extradición de ciudadanos hondureños. Por un lado. Por el otro, no se emitió durante todo este tiempo una ley secundaria para regular el proceso de extradición. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces? ¿Qué es lo que tienen que hacer las partes? Circunscribirse a los mecanismos que se han establecido para hacer efectiva una figura que por lo demás va dentro del marco del derecho internacional y que es también un elemento fundamental en la persecución del delito en todos los países del mundo y en todas las extensiones en donde el delito se haya cometido, o por lo menos se considere o se tengan elementos de la comisión del delito, ¿no? Luego, la incidencia que eso puede tener, yo creo que al final la decisión que ha tomado por un lado el Congreso Nacional, que en mi opinión, por cierto, y lo aclaro, no lo considero ni legítimo ni ilegal. Y la muestra está más que clara en el hecho de que están las bancadas de todos los partidos, están participando, están presentando sus proyectos de ley, están cuestionando los proyectos de ley que han sido presentados anteriormente, y en alguna ocasión un expresidente amigo en un editorial hizo referencia a un elemento que es fundamental. El presidente Flores, lo digo con toda claridad, dijo: si el Congreso no se modifica la fecha de elección, eso sí sería inconstitucional. Yo creo que el conflicto del Congreso no veo yo por qué hay que retrotraerlo a estas alturas, cuando ya se han emitido muchísimas leyes. Igualmente aprovecho, Raúl, y lo digo porque yo fui una de las personas que trabajó en ese decreto de amnistía. No sé a qué se refieren algunos analistas, algunos incluso funcionarios de esta administración cuando dicen pacto de impunidad. Pacto requiere 2 personas. Yo le preguntaría a algunos de ellos, ¿con quién creen que pactó la presidenta Xiomara Castro? ¿Ustedes creen, Raúl, tú, Aristides, que la presidenta Xiomara Castro pactó para presentar ese proyecto de ley? Porque el pacto requiere de 2 personas, por lo menos, ¿no? O más. O fue una iniciativa que además había sido en su momento propuesta, ¿no? Normalmente creo, y me siento en la obligación de decirlo porque hubo una referencia, podría soslayarlo, pero no evado el debate con relación a este tema. Y lo digo con toda claridad. El tema de la amnistía tiene que verse en el marco de los derechos humanos, en el marco constitucional, en el marco de la doctrina y en el marco de los tratados y convenciones y la jurisprudencia que hay en derechos humanos, que hay abundante, tanto en el sistema interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana, como en el sistema universal, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, por favor, que no vengan algunos analistas y algunos sabelotodo diciendo que ese es un pacto de impunidad. Y además, desconociendo algunos elementos básicos del derecho penal que implica, entre otros aspectos, lo contaminado de toda la prueba, el hecho de iniciar procesos contra personas después de que se había roto el orden constitucional y así sucesivamente. El programa no es justamente para eso, pero lo menciono porque ha habido alguna alusión y yo creo que uno tiene que asumir las cosas de manera frontal. Hay un decreto, ese decreto no ha sido impugnado, ese decreto es válido y por lo tanto la obligación de los jueces y magistrados es cumplir el decreto. Ahora bien, entrando al otro tema y más bien redundando en el tema de la extradición y porque ahora se está viviendo en la figura de un expresidente de la República. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Como se ha mencionado y lo dijo también Aristides,
y se ha anunciado, porque también igual lo dijo el ministro de Seguridad, hay otros procesos de extradición en camino, y es más, recuerdo las declaraciones que dio, por ejemplo, el presidente Lobo, a quien se le ha mencionado en varias ocasiones, y dijo, pues hombre, si a mí me toca enfrentarlo, lo voy a enfrentar, con cierto grado de estoicismo, que sin duda alguna es admirable, puesto que es una especie de temor generalizado el que se infunde en la clase política y a veces económica, el hecho de que esté como una espada de Damocles la figura de la extradición ahí. Es bastante difícil, pero si la persona tiene que asumirlo, pues ni modo, tendrá que asumirlo como se asumen todos los retos en la vida, ¿no? Uno tiene que comprender que si hay algunos elementos que de alguna manera indican de que uno puede estar involucrado en algún acto delictivo, pues simple y sencillamente tiene que enfrentarlo, no queda más alternativa. Entonces, que esto va a fortalecer o va a enturbiar las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, no lo creo. Me parece que la comisión que se ha creado, que lo anunció el secretario del Congreso, Juan Carlos Zelaya, una comisión especial para el tema de las extradiciones. El hecho de que hay una instrucción precisa de la presidenta Xiomara Castro al canciller Reina García de no mantener chineado, como se dice, o no estar ahí manipulando las solicitudes de extradición que haya de aquellos países, porque no solamente con Honduras existe tratado de extradición, de aquellos países con los que Honduras ha suscrito tratados de extradición y que envían una solicitud con los fundamentos básicos para que el proceso se inicie. Yo creo que esas son buenas medidas de parte de esta administración. Son saludables y además demuestran el nivel de transparencia con el que quiere manejarse este tipo de figuras jurídicas como es el caso de la extradición. Sí, antes de escuchar al abogado Aristides Mejía, me dice el abogado Carlos Padilla, de acuerdo con Milton en el sentido que es necesario la emisión de una ley especial que regule los procesos de extradición, pero mientras hay que circunscribirse al auto acordado. Lo más importante en este caso es que ningún país que sea parte de la Convención de Extradición admite medidas distintas a la prisión preventiva para los solicitados, puesto que el espíritu de las medidas es garantizar la presencia del solicitado en el proceso. Además, a ninguno de los anteriormente solicitados se le ha otorgado prebenda alguna y todos somos iguales ante la ley según la Constitución. Y el buen amigo Lito Barrientos aquí nos escribe, Guillermo Castillo, lo felicito, buen día por tener esos dos grandes profesionales de la política exterior. Saludos, dice el ingeniero Guillermo Castillo. Gracias. Quiero encontrar aquí a don Lito. A Guillermo. Sí. Lito Barrientos. Tenemos la oportunidad de reinsertar a Honduras en el contexto internacional con el respeto de la comunidad sin importar ideologías. Estamos en un nuevo orden mundial donde es importantísimo el respeto a la soberanía de cada pueblo. No desaprovechemos la oportunidad. Creo que ustedes tres lo entienden. Ese mismo respeto debe existir a lo interno. Ya no veamos qué pasó, sino que vamos hacia el futuro. Lo pasado ya no tiene remedio, solo la experiencia de no repetir lo malo. El futuro sí lo podemos forjar, necesitamos nuevos líderes, dice don Lito Barrientos. Abogado Aristides. Bueno, saludo a Guillermo. Bueno, yo creo que Milton ha explicado muy bien lo procedente con respecto a este caso de Juan Orlando. Yo creo que poco hay que agregar, ¿verdad? Y realmente quiero decir que todas esas protestas que se han levantado de parte interesada, de la familia y de algunos seguidores que tiene el expresidente, pues tienen su explicación. Quien impuso esa modalidad de capturar a la gente de esa manera fue el mismo Juan Orlando. Y él no tuvo ninguna piedad con una dama como Rosa de Lobo,
que había sido ex primera dama, que no representaba ningún peligro en cuanto a que pudiera herir o matar a una persona en el momento del arresto, porque esas medidas se aplican a criminales ejecutores, ¿verdad? Y en todo caso, el expresidente, pues si se logra demostrar, porque hay que basar todo esto en el principio de inocencia, indudablemente, se logra demostrar, pues no es un criminal ejecutor, podría ser un criminal intelectual, que es diferente, ¿no? Pero el que impuso esa modalidad y el que también hizo que cada vez que hubiera alguien inculpado por este tipo de delitos, se le expropiara inmediatamente todos los bienes, sin que hubiera ninguna comprobación de culpabilidad, fue él. Entonces, prácticamente está recibiendo los efectos de las propias medidas que él impuso. Yo creo que esa es parte de las cosas que deben de modificarse en todo lo que sería para mí uno de los pilares del nuevo gobierno, que es cambiar el sistema judicial, porque para mí el fracaso de la Maxi, y lo digo así claramente, como un fracaso, no solo procede de causas externas, no solo es que el Partido Nacional hizo todo por, primero, que el tratado que le dio vida tuviera lo menos de condiciones favorables para que funcionara, es decir, que estuviera disminuida en sus capacidades, sino que siempre estuvo obstaculizando constantemente el funcionamiento de la Maxi hasta finalmente cancelar el acuerdo, y que eso significó que todo el esfuerzo, todo el dinero que se gastó en esto, dado por la cooperación internacional, quedara en el basurero, porque además la Maxi cometió el error de irse por casos emblemáticos, que si bien tienen su repercusión y son ejemplarizantes, pero no es lo esencial en un país. En un país lo esencial es cambiar el sistema, es que el sistema judicial funcione. Nosotros aquí, sin ir muy lejos, tenemos un espejo, que es Costa Rica. Costa Rica tiene un sistema judicial independiente, los jueces son independientes con respecto a los magistrados, y los magistrados son independientes frente al resto de los poderes. Ninguna legislatura de 4 años en Costa Rica puede cambiar la Corte, porque cada miembro de la Corte es vitalicio y solo puede cambiarse en caso de muerte, renuncia o conformación de causa si ha cometido un delito el propio magistrado. Y hay periodos de 4 años en que una legislatura no tiene que cambiar a ningún magistrado, porque cada uno tiene su propio ciclo. Entonces, si acaso uno en un periodo, como en Estados Unidos, como en Europa, como en todos lados donde funciona la justicia. Entonces, los magistrados no dependen del vaivén de la política. Y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Si viene una nueva comisión, como lo ha dicho Milton Jiménez, debe de ser con el trabajo de la gente de acá fundamentalmente, no de extranjeros, que hay que primero explicarles cómo son las leyes de Honduras, cuál es el contexto, cuál es la política hondureña. Si hay algo, y a mí yo he tenido experiencia en eso, yo fui director del programa de modernización de justicia. Si hay algo que es difícil es explicar a un extranjero cuál es el contexto político hondureño, cuál es la idiosincrasia, no lo entienden nunca. Para comenzar, no entienden cómo alguien de una ideología después cambia a otra ideología, que los de una ideología son amigos de la ideología contraria, que son parientes entre ellos, que hay amistades, porque este es el mundo latino. Así funciona en Italia también, es por amistades, por compadrazgos, igualito. Entonces tal vez viene gente nórdica que cree que en las ficciones, creen en el Estado, creen que la justicia es tal, y no entienden este intríngulis. Entonces yo creo que por eso es importante que recibamos el apoyo de expertos, que recibamos
el apoyo logístico sobre todo, ¿verdad? Se necesita gente que entienda bien cómo se sigue la traza del dinero, gente que pueda auditar empresas, cuestiones técnicas de las cuales no tenemos mucho, pero que los que dirijan esto sean gente relevante del país. Tenemos gente. Yo me acuerdo que cuando estuve dirigiendo ese programa, había un presupuesto, Raúl, si no me recuerdo mal, de 4 millones para hacer 2 leyes de lempiras, porque había que contratar a extranjeros. Y yo fui a discutir con los del BID y me costó convencerlos de que esto lo íbamos a hacer con hondureños. Y sabes que ahí estaba vivo Gautama se enteró. Y me dijo, está muy bien lo que hace, porque esa ley se la hago por 10,000 pesos. Me dice. Así me dijo Gautama. Y Gautama era un genio, era un talento en Honduras. Pocos extranjeros podrían venir a haber hecho una ley como la que Gautama pudo haber hecho. Claro. Y no la hizo Gautama, sino que la hizo otro gran jurista que era Moncada Silva. Él fue uno de los que hizo. Y estuvo metido también Moncho Izaguirre, que acaba de morir, que era un talento en derecho mercantil. Y en otro... derecho en general. En derecho en general. Talento. Un talento, acaba de morir él. Y así hicimos unas leyes, que era la ley orgánica del Poder Judicial, que ahí nomás Vilma Morales le engavetó, ni la leyó, porque no quería que hubiera independencia en el Poder Judicial. Entonces, yo sí creo que muy importante que Honduras... Mira, si este gobierno está heredando una condición económica desastrosa. Si este gobierno hace el énfasis en mejorar la imagen, en combatir la corrupción y en levantar la economía, ya sienta las bases para un desarrollo continuado a futuro. Yo creo que por eso es importante que todos los conflictos se resuelvan de forma dialogante, no de la forma como ocurrió al principio con lo del Congreso. Ya afortunadamente eso ya se arregló. Yo espero que el Congreso, hubo un zipizape ayer, por cierto, pero que el Congreso camine mejor y apoye. Yo sé que Redondo tiene capacidad para hacerlo. Él lo que tiene que hacer ahorita con lo que ha heredado es un gran conciliador y cambiarles imagen al Congreso, que ahí le den participación a todo el mundo, que no haya cosas ocultas, que tampoco sea... Reforma la ley orgánica, que se reforme la ley orgánica. Que se reforme la ley orgánica. Importante. Y aquella idea que habías comentado de que para evitar de que eso sea un trampolín para la política, que se haga como en Costa Rica, que cada año o cada 2 años se nombre un nuevo presidente del Congreso, para que sea rotativo. Y así nadie va a estar con la tentación de usar los inmensos recursos del Congreso para hacer política. Creo que esas son las cosas que hay que cambiar. Bien, nos vamos rápidamente, abogado Jiménez Puerto y abogado Aristides Mejía Carranza. Condiciones para recuperar el acceso a la cuenta del milenio. ¿Hay o no, Milton? En este momento que estamos hablando, no. Pero creo que se van a ir creando esas condiciones. Creo, y Aristides mencionó algo muy importante, entiendo que para el día jueves está la comparecencia pública de la ministra de Finanzas, y que conste, no para justificar, sino para explicar. Es importante que el pueblo hondureño sepa en qué situación se ha encontrado o se encuentra las condiciones financieras y económicas del país. Y todas las trampas, todos los contratos leoninos, y todo el montón de ese conglomerado de leyes, la reforma que hicieron, que no fue una reforma, sino un mecanismo para crear más impunidad y para poder corromper más las instituciones del Estado. Cuando se emitieron leyes, decretos en Consejo de Ministros, etcétera. Eso es importante que el pueblo hondureño sepa, tenga claramente la visión general. La situación económica con los bonos soberanos, por ejemplo, y financiera. Todo eso es importante, creo yo. Esa comparecencia de la ministra de Finanzas, todos los hondureños estamos esperándola, ¿no? Pero todo lo que se está haciendo, y espero, por supuesto, que se siga por esa
por esa senda, por ese trayecto, al final va a redundar en ese beneficio de recuperar no solo la cuenta del Millennium, la credibilidad de Honduras a nivel internacional es fundamental, porque Honduras, para que pueda generar, y eso hay que decírselo también al activismo político, a la militancia política, no es el gobierno el que tiene que dar trabajo. El trabajo tiene que generarse a través de las condiciones adecuadas que el gobierno va gradualmente tomando o debe tomar para que se genere empleo y para que se genere inversión. Uno de los grandes beneficios que no se suele mencionar, Raúl, de la salud de las relaciones, de la buena salud de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos, es el hecho de que Honduras se puede convertir en un espacio de receptor de inversiones. Muchas inversiones que están saliendo, por ejemplo, de China continental, en áreas que alguna gente las ha criticado, pero han ayudado muchísimo a paliar el problema del desempleo en Honduras, que es el de la maquila, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que fomentar también el hecho de que Honduras pueda ser receptor de esas inversiones. Y luego, los gremios tienen también un alto grado de responsabilidad de no estar solamente exigiendo, presionando a un gobierno y a un Estado que ya no tiene más, Raúl, ya está, le han sacado hasta la última gota de sangre, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí creo que hay condiciones y yo tengo la expectativa de que esta administración dé los pasos adecuados para lograr esos objetivos que todos los hondureños queremos, más allá de diferencias políticas e ideológicas. Gracias, abogado Milton Jiménez Puerto, es canciller de la República y expresidente de la Comisión Nacional de Banca. Abogado Arístides Mejía. Bueno, yo creo que a los 200 años de la independencia hemos hecho de la última elección un ejemplo. Hemos recuperado nuestra bandera. Siempre dije que el Partido Nacional había oscurecido nuestra bandera y eso es parte de un cambio importante. Parece mentira, los símbolos influyen. Creo que hay que todos darle un espacio a este gobierno para que arranque bien, para que desarrolle su programa. Todos queremos que tenga éxito. Los que no quieren que tenga éxito es que son de mala fe o están involucrados en todos los desmanes que hizo el gobierno anterior, porque no solo es el saqueo sistemático, sino que han dejado enredado un montón de contratos y de leyes que hay que desarticular. Se trata de desmontar lo que en realidad iba en camino a ser una dictadura. Entonces, son varios procesos que necesitan desmontar esa estructuración o desconstruir esa futura dictadura que ellos estaban armando. Y segundo, reemplazarlo por lo nuevo y echar a andar el país y volver a generar toda la confianza. Hay que generar confianza en los sectores productivos con estabilidad. La estabilidad es lo más importante para la inversión. La inversión en Honduras está esperando solo eso, de que haya reglas claras, que haya estabilidad, y esa inversión más el dinero que pueda venir de ayudas internacionales o de préstamos es lo que puede reactivar la economía a pesar de que estos han dejado saqueado el país. Así que deseo lo mejor para los que están a cargo del destino del país, y yo creo que todos nosotros otros, de otros partidos o de sectores sociales o lo que sea, ayudar al país, ¿verdad? Porque es el momento, porque si no, no va a haber ningún futuro nunca para Honduras. Gracias al abogado Milton Jiménez Puerto y al abogado Arístides Mejía Carranza. Antes de irnos, el Libre le está cumpliendo a su gente. Poneme ahí, ahí está Tomás Vaquero, que es ministro de Gobernación, de San Pedrano. Tomás Vaquero, ministro de Gobernación. A partir de la fecha, dice un tuit de Gobernación, Pedro Joaquín Amador asume como asistente de la presidencia en atención a presos políticos y sectores sociales al tomar la promesa de ley ante el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, y el secretario general, Celso Alvarado. Buena decisión. ¿Ah? Muy buena decisión. Vuelvan. Diga, Milton. Me parece muy buena decisión. Pedro Joaquín es uno de los luchadores, conoce la realidad
de los sectores sociales más desposeídos del país. Creo que es una decisión acertada de la presidenta Xiomara Castro. Bien, nos vamos, siga con Canal 11. Gracias.